en esta iglesia que tanto tiempo pasé. La verdad que para mí es un privilegio poder compartir el mensaje de Dios en este lugar y una gran responsabilidad. Así que vamos a orar antes de empezar el sermón. Oramos, Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, para escuchar tu palabra, para oírte, para escucharte hablar a través de este mensaje, Señor. Que podamos ser edificados, que hables tú, que no hable yo, Señor, sino que sea tú el que nos guíe hacia tu palabra, hacia lo que nos quiere decir en esta mañana. Bendice tu palabra, Señor, y que todo sea conforme a tu santa y bendita voluntad. Amén y gracias a Dios. Bueno, vamos a tener un PowerPoint donde vamos a pasar los distintos puntos de cada paso de este mensaje. El título de este mensaje es El trigo y la cizaña. Y hoy vamos a hablar acerca del reino de Dios y del final de este mundo. Esta parábola nos habla acerca de la corrupción en la comunidad del reino. Nos habla acerca de dos semillas, de lo verdadero y de lo falso, de los hijos del reino y de los hijos de las tinieblas, de dos destinos, de dos caminos, un cielo que nos espera y un infierno que evitar, un juicio final, la gloria eterna o el tormento eterno. Y para eso vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, 24. Capítulo 13, versículo 24. La parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, versículo 24. ¿Se escucha bien, no? Bueno, vamos a la palabra de Dios y dice así. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste semilla buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, el enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es la parábola que el Señor hablaba a la multitud. Vamos a ver la explicación que él mismo da también en Mateo 13, pero versículos 36. Mateo 13, un poquito más abajo, versículos 36. Acá el Señor Jesús le da la explicación de esta parábola a sus discípulos. Dice así, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y él a, acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga.
Ahí está la explicación muy clara del Señor Jesús sobre esta parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Lo primero que debemos entender sobre esta parábola es que deja en claro que la iglesia no va a cambiar al mundo. No se trata de eso, no es el trabajo de la iglesia cambiar al mundo, ¿no? El trabajo de la iglesia es predicar el evangelio y reflejar a nuestro Padre celestial, a nuestro Dios. Muchos dicen, vamos a cambiar al mundo, vamos a llevar el mensaje del Evangelio y vamos a cambiar al mundo, pero esto no sucederá, no va a pasar. Sí va a acontecer que haya personas que reciban el Evangelio y van a cambiar. Obviamente que una persona cambia cuando reciba a Cristo, pero no vamos a cambiar el mundo. No va a pasar eso. Al contrario, el Señor Jesús dijo que a medida que se acerque el final de los tiempos, la maldad se incrementaría en gran manera. La iglesia no va a cambiar el mundo. Vamos al punto número 1. Lo hemos dividido en varios puntos. Y el primer punto dice la siembra del dueño del terreno, o sea, el trigo. El Señor Jesús es el sembrador y se dedica ¿a qué? A sembrar el mensaje que en el corazón de las personas, el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación a través del Espíritu Santo. Él siembra, ¿para qué? Para gobernar los corazones de los hombres. Eso es lo que hace el Señor. Esa es la buena semilla, ¿no? Gobernar el corazón de los hombres impíos. Le presenta que el mensaje del Evangelio los convence de pecado. Nos arrepentimos, nos entregamos a Dios por medio de esa semilla del Evangelio, por medio del Espíritu. Vamos a ver una simple especificación de qué es el trigo, ¿no? Porque es con lo que nos compara el Señor en esta parábola. El trigo es un tipo de cereal que tiene proteínas de origen vegetal, contiene gran variedad de vitaminas y es muy productivo, tiene minerales y sirve para diversos alimentos. Todo lo contrario a la cizaña, que no tiene ningún fin, que es perjudicial, que es venenosa. Esa es la comparación que hace el Señor, ¿no? Entre el trigo y la cizaña, que son parecidos, que aparentan lo mismo, pero que no lo son. No lo son. ¿Por qué? Porque el trigo da fruto, la cizaña no. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. La buena semilla, el trigo, representa al verdadero pueblo de Dios, los hijos del reino, esparcidos por todo el mundo y en distintas épocas. Vamos a ver ahora características de un hijo de Dios, ¿no? De un hijo del reino, características de un verdadero hijo de Dios. Y vamos a ver una característica que es un cambio de reino, ¿no? La primera característica que podemos ver en alguien que ha nacido de nuevo, que es un hijo de Dios, que tiene un cambio de reino, como dice en Colosenses 1, del 12 al 14. ¿Qué pasa con esta persona al nacer de nuevo? Al nacer de nuevo se convierte en una nueva creación, es un hombre nuevo, con una nueva naturaleza. Ha cambiado, ¿no? Fue llevado, transferido de las tinieblas a la luz, al reino de Dios. Y este cambio de reino significa que hay un cambio de ciudadanía, ¿no? No es nuestra ciudadanía el mundo. Nosotros estamos en el mundo, ¿no? Como decía Cristo, yo estoy en el mundo, pero este no es mi mundo, este no es mi reino, le decía Poncio Pilato. Y eso es lo que pasa con un verdadero creyente, ¿no? Cambia de reino, cambia de ciudadanía. Una de las principales características. Vamos al segundo punto, a la segunda característica. Hay un cambio de naturaleza. Hay un cambio de naturaleza, como dice Juan 1 del 13 al 14. Lo voy a leer yo por amor al tiempo. Dice así, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Acá Juan especifica, ¿no? ¿Qué pasa con este nuevo nacimiento, ¿no? Que es engendrado no de carne, ni de sangre, ni de varón, sino que son engendrados por el mismo Dios. Al morir la naturaleza caída en nosotros y al recibir el Espíritu Santo, la naturaleza cambia, ¿no? Cambia totalmente nuestra forma de ver las cosas. Tenemos la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, que proviene de quién? Que proviene de Dios. Vamos a otra característica. Hay un cambio de corazón, ¿no? Como decía Ezequiel, el profeta Ezequiel, en Ezequiel 11, del 19 al 20, que dice que Dios quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. El malvado corazón de piedra que teníamos antes, que era gobernado por Satanás, fue cambiado,
fue reemplazado por un corazón de carne, dominado por el Espíritu Santo, en el cual prevalece la voluntad de Dios. Ese es el nuevo corazón, ¿no? Una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, una nueva forma de vivir. Vamos a otra característica, un cambio de comportamiento, como lo dice Juan 8:38. Debido al cambio de corazón, hay una nueva naturaleza, hay un cambio de cómo vivir, ¿no? Un nuevo hombre. Nosotros, al recibir el Espíritu de Dios, caminaremos como un hombre nuevo. ¿Conforme qué? Conforme al Espíritu, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a otra característica. Un hijo del reino vive su palabra, como dice Romanos 8:34. El hijo de Dios vive su palabra, la vive a través de su vida, no solo cuando va a la iglesia, no solo lleva la Biblia bajo el brazo, no solo viene a las reuniones o hace cosas en la iglesia, la vive diariamente, en su casa, en su trabajo, en sus quehaceres, en la escuela, en todo ámbito. No solo habla de Dios, sino que lo vive a través de su vida y eso se nota. Vamos a otra característica. Un hijo del reino amará, temerá al Señor y andará en justicia. Como dice Proverbios 16:6, que lo leo yo también por amor al tiempo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. Al amar al Señor, el Hijo, el nuevo nacido, se apartará del mal y no andará en injusticia, sino que andará en justicia. No se comprometerá con el pecado, ¿no? Sino que se apartará de él y no aceptará ni tolerará ninguna obra del reino de las tinieblas. Hay un cambio total, ¿no? Acá vemos cómo la persona empieza a mostrar todo lo que Dios es en esta persona. Vamos a ver otra característica. Un hijo del reino es guiado por el Espíritu, como dice Romano 8 del 13 al 14. Ya no vivimos por nuestra voluntad, ¿no? El que ha nacido de nuevo es guiado ¿por qué? Por el Espíritu, no por la perspectiva que podamos tener, no por lo que nosotros, el concepto que podamos tener de la vida o las decisiones que podamos tomar. No, somos guiados ¿por qué? Por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Él es el que domina nuestra vida, él es el que toma las decisiones en nuestro ser. Ya no vivimos como antes por nuestras propias creencias o nuestras formas de vivir. Ha cambiado, ¿no? Ahora somos guiados ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Vamos a ver otra característica. Un hijo del reino lleva el fruto del Espíritu. Y esto es vital, ¿no? Como dice en Gálatas 5 del 22 al 23, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paciencia, mansedumbre, fe, benignidad. Esas características del fruto del Espíritu Santo habitan en un creyente verdadero, habitan en un trigo, en un hijo del reino. Tiene amor, tiene bondad, tiene benignidad, tiene paciencia. ¿Tiene defectos? Por supuesto. ¿Tiene limitaciones? Seguro. Pero las características del espíritu están en su vida y se notan. No pueden esconderse. Es una característica principal de un hijo del reino. Lo importante de destacar es que el Hijo de Dios da frutos. El Hijo de Dios da fruto. El trigo da frutos. Anhela la santidad. Anhela vivir en santidad. Anhela consagrarse a Dios. No hay que obligarlo para que haga la voluntad del Padre. Él ama hacer la voluntad del Padre. Él se muere. Ella se muere por hacer la voluntad de Dios. No hay que presionarlo para que venga a la iglesia. Él viene por amor. Ella viene por amor, porque lo desea, porque siente el llamado de Dios, porque no puede vivir sin hacer la voluntad del Padre. Eso es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ha crucificado su carne junto con Cristo en la cruz. Si no hay crucifixión, si uno no crucifica su carne, si uno no muere para este mundo, entonces no hay nada, no hay nada. Si no hay muerte, no hay resurrección. Y eso debemos tomarlo en cuenta. Sin muerte, sin morir en la carne, no hay resurrección. Vamos al segundo punto, que es la siembra del enemigo, la cizaña. Vamos a dar un breve punto de lo que es la cizaña. La cizaña es un tipo de mala hierba que puede ser distinguido del trigo hasta que éste madura por completo. Es un medio, en un medio agrícola, sembrar cizaña en el campo de trigo de alguien era una forma utilizada por los enemigos para destruir
el sustento de esa persona de manera que catastrófica. Por eso el Señor usa esta ilustración, ¿no? Es una ilustración de los esfuerzos de Satanás para engañar a la iglesia, mezclando sus hijos con los hijos de Dios, ¿no? Cuando el Señor habla de esta parábola y habla que el enemigo siembra cizaña, habla de Satanás, ¿no? Sembrando sus hijos, falsos creyentes, en las denominaciones, en las iglesias, en el mundo, haciendo en algunos casos que sea imposible para los creyentes discernir a los falsos de los verdaderos. En esta parábola, el diablo aplica un método diferente a las parábolas anteriores, ¿no? Busca el rol de ¿qué? De imitador. Acá Satanás imita. El Señor Jesús siembra la buena semilla y por lo tanto Él siembra su semilla también, al mismo tiempo, al mismo tiempo. Hay que recordar que Satanás nunca es un innovador. Él no innova. Él siempre es un imitador. Un imitador. Las cizañas, o sea, las personas, son su imitación, son sus propios hijos. Mientras el Señor siembra la buena semilla, que son sus hijos, el maligno siembra cizaña, que son sus hijos. Y son una imitación, casi que a veces son difíciles de distinguir. Es una apariencia tan parecida a la semilla genuina que de tal manera casi no se pueden distinguir. La cizaña no son solo que abiertamente muestran quién es su padre, ¿no? Como podrían ser los abusadores, los ladrones, los asesinos, los estafadores. No, ¿por qué? Porque estos no imitan a los hijos de Dios, no son imitaciones de los hijos de Dios, ya que un hijo de Dios, un hijo del reino, no tiene estas características, no vive de estas formas, no tiene estas conductas. El Señor habla acerca de la cizaña en Juan, ¿no? En el Evangelio de Juan. El Señor le estaba hablando a quiénes? A líderes religiosos en Juan 8:44, cuando le decía a los escribas y a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Era sobre ellos que pronunció severo juicio, sobre los escribas y sobre los fariseos. En Mateo 23 sucede esto también. Jesús usa 15 veces la palabra hipócritas en el Evangelio de Mateo, 15 veces. Recordemos que el Evangelio de Mateo es un evangelio eh, directamente hecho para los judíos, ¿no? Lo usa 15 veces la palabra hipócrita en este evangelio. ¿Y qué quería decir el Señor Jesús cuando usaba la palabra hipócrita para estas personas, para los escribas, para los fariseos? Esto significa alguien que actúa en un escenario, que se viste y habla de manera diferente a lo que en realidad es. O sea, está representando un personaje que no es. Eso es lo que el Señor le decía. Estos eran las cizañas en la parábola, que se presentaban como hijos de Dios, que parecían que guardaban la palabra de Dios, que parecían que eran el pueblo escogido de Dios, pero que sin embargo por dentro estaban podridos, por dentro estaban lejos de Dios, no lo conocían. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué estas personas hacían y muchos en nuestros tiempos todavía lo hacen? Jesús dijo que ellos son ciegos, que su entendimiento ha sido enceguecido por Satanás, como dice en 2 Corintios 4:4, que lo voy a leer. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de, sí, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciera la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, ¿quién ciega a estas personas? Satanás, ¿no? Ciega el entendimiento, no les deja ver y no les resplandece que la luz del Evangelio, del verdadero Evangelio. Y esto, cuando vemos estas cizañas, estas aparentemente creyentes, como eran los escribas y fariseos, esta es la más grande operación que ha hecho el diablo en este siglo, ¿no? Que es estar en la religión, en la falsa religión. Sus hijos predican a otro Jesús y a otro evangelio. Eso es lo que hacen, otro evangelio, otro Jesús, como dice en 2 Corintios 11:4.
El diablo entrena a sus ministros para actuar y hablar como ministros de Jesucristo. Un ejemplo de esto es el mago Elimas en Hechos 13 del 8 al 11. Aparentemente era creyente, aparentemente era de Dios, pero sin embargo estaba lejos de él. ¿Qué hace el diablo? Crea que una falsa iglesia, una falsa religión, o infiltra a sus hijos que aparentan ser cristianos, pero que no lo son. Falsos cristianos, falsos maestros, falsos profetas. El maligno tiene un brote de iniquidad por cada brote de gracia. Y cuando Dios renueva su trabajo, o sea, la obra, Él también renovará el suyo. Claramente, el enemigo planta falsificaciones en el mundo y en la comunidad del reino. Esto es muy importante y esta es la razón por la cual no es suficiente formar parte de la comunidad cristiana. No es suficiente solo con venir a la iglesia. No es suficiente solo con ser parte de una congregación. Es necesario nacer de nuevo. Es como el diálogo entre Nicodemo y Jesús, que Jesús le decía, para entrar en el reino de los cielos es necesario que nazca de nuevo. No basta solo con venir a la iglesia, es necesario morir, es necesario entregarle la vida a Dios. El maligno sembrará en la comunidad falsos profetas, falsos cristianos, pero los falsos profetas, los falsos maestros, son el castigo que Dios ha puesto para los falsos creyentes. ¿Por qué estos falsos profetas son el castigo? Porque lo dice así en 2 Tesalonicenses 2, del 11 al 12, que dice, por esto Dios les envía un poder engañador para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ellos qué? ¿Qué es un falso profeta? Alguien que lleva un falso mensaje, una falsa iglesia, un falso evangelio. ¿Y por qué la gente cree? Porque hay muchos que creen, ¿no? Que van a estos lugares o que creen. ¿Por qué? Porque prefieren creer en eso, porque no les gusta la verdad, porque se inclinan hacia la mentira. Porque el creyente puede equivocarse, puede estar en una falsa doctrina, en una falsa iglesia, puede estar por un tiempo, claro, puede estar, pero tarde o temprano, si es de verdad, si es verdadero, el Espíritu Santo lo va a convencer, le va a mostrar la verdad, no se va a quedar ahí. Por eso los falsos profetas son para los falsos cristianos, para los que le gustan esos lugares, para los que se fueron, se desviaron de la verdad. Vamos al punto número 3, que es el deseo del dueño del campo que no se arranque la cizaña hasta la siega, o sea, hasta el juicio final. Vamos a ver este punto que es interesante. En el interés de preservar y proteger al trigo, el granjero sabio no separa la cizaña del trigo hasta la hora de la cosecha. ¿Quién es el granjero sabio? El Señor Jesús. Para proteger al trigo, no separa la cosecha hasta el final del siglo, hasta el final del mundo. Reconoce que la última respuesta para el problema de la cizaña entre el trigo solamente vendrá al final de la cosecha, al final del mundo. La pregunta es, ¿qué hace este punto, no? Es si el pueblo de Dios, el pueblo del Mesías, inmediatamente debe separar el grano de la hierba mala. Y esta parábola lo contesta, ¿no? Contesta esa pregunta con un rotundo no. No debemos separar el trigo de la cizaña, no es nuestro trabajo. Habrá un retraso en la separación hasta la cosecha. A veces somos movidos, ¿no? O nos inclinamos a hacer esto, ¿no? Nos gusta decir esto, este es de Dios, este no es de Dios, eh, a este habría que quitarlo, a este yo no le daría esto. Nosotros no tenemos esa autoridad, nosotros debemos discernir, sí, no se puede hacer cualquier cosa en la iglesia, pero nosotros no podemos escudriñar el corazón de las personas. Nosotros no podemos separar al trigo de la cizaña, no es nuestra labor. Esta parábola enseña cuál es la obra de Dios, la cual es separar en el juicio. Las iglesias pueden remover a los que son abiertamente malos de sus iglesias, pero los que por fuera se ven buenos se tienen que dejar allí porque el juzgar los corazones está fuera de nuestra área de autoridad. No nos corresponde
a nosotros este trabajo. En definitiva, no es la obra de la iglesia escudriñar para ver a los que aparentan ser cristianos, que en realidad no lo son. Es la obra de Dios en el final de este mundo. Entre tanto que el pueblo de Dios esté en el mundo, va a convivir, o sea, en el mundo, en el campo, ¿no? Habrá incrédulos entre ellos. Siempre, siempre lo va a haber. No debe ser porque el pueblo de Dios recibe incrédulos como si fueran cristianos, no, por supuesto que no, o creyentes verdaderos, sino porque eso va a acontecer, porque a veces es difícil de discernir. Nosotros podemos ver ciertas cosas, pero hay cosas que solo la ve Dios, que nosotros no tenemos esa autoridad para ver. Los segadores son los ángeles, no nosotros. Para juntar el trigo se empleará ángeles. No es nuestro trabajo, lo vuelvo a repetir. Vamos al punto final, al punto número 4, que es la cosecha, el juicio final. Punto número 4, el agricultor sabio no dejará triunfar al enemigo. O sea, el agricultor, nuestro Señor Jesús, en vez de eso, Él ha decidido arreglarlo en el tiempo de la cosecha. No es que Satanás esté triunfando, el Señor así lo permite y lo arreglará en el tiempo de la cosecha. Como dice en Mateo 13, del 42 al 43, los echará en el horno de fuego. ¿A quién? A los impíos. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Acá están los dos caminos de los que hablábamos al principio, ¿no? Los dos caminos, los dos destinos. La gloria eterna con el Señor o la condenación eterna, el sufrimiento eterno. El trigo entrará en el granero de Dios desde cada rincón del mundo, desde todo nivel de la sociedad, desde cada época de la iglesia. La única cosa que tienen en común es que fueron sembrados por el Señor Jesús. Eso es lo que nos, nos une, ¿no? Que hemos sido sembrados por el Señor Jesús, por la buena semilla, por su palabra. Sin embargo, los impíos sufrirán la separación total de Dios, el fuego eterno, el lloro y el crujir de dientes, donde ya no habrá oportunidad, sino sufrimiento eterno. Ahí ya no va a haber posibilidad, ¿no? Los que son de tropiezo, los que no han creído en Dios, los que no han entregado su vida a Dios, sufrirán el tormento eterno. Los dos caminos, los dos destinos, ¿no? La gloria eterna o el sufrimiento eterno. Vamos a terminar este punto. Vemos que hablamos de la parábola del trigo y la cizaña. Hay una parábola muy parecida también en Mateo, que los animo a que abran sus Biblias, en Mateo 13, del 47 al 50. Es una parábola muy corta, ¿no? Pero es muy similar a la del trigo y la cizaña y creo que está bueno que la compartamos en este momento. Es la parábola de la red. Es muy parecida y tiene los mismos conceptos, que dice así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Similar, básicamente explica lo mismo. Habla de qué? De la división entre los justos y los injustos, entre los que son de Dios y los que no lo son. Lo que debemos entender de este mensaje en conclusión es que habrá un juicio, es que habrá un juicio final y que todos tendremos que rendir cuentas delante del Señor, que habrá una cosecha, que se separará el trigo de la cizaña, que habrá donde se verá lo verdadero de lo falso, los hijos del reino y los hijos del maligno. Hay una necesidad antes de este reino, antes del reino de Dios, de una transformación, de una transformación. Nadie puede entrar al reino de Dios si no es transformado por él. Entonces nosotros debemos tomar este compromiso, ver que hay un juicio, ver que hay responsabilidades, ver que vamos a rendir cuenta, saber que lo malo y lo bueno convivirán juntos. Eso es lo que nos explica esta parábola, que el trigo da fruto, hermanos, el trigo da fruto, la cizaña no da. Realmente eh, anhelo y deseo que todos los que estamos aquí seamos trigo. Es el deseo de todo corazón, que todos los que estamos en este lugar escuchando el Evangelio seamos trigo, pero no lo sé yo,
Solo Dios lo sabe. Solo ustedes pueden ver adentro de su corazón en qué condiciones están. Nosotros debemos tener un compromiso con la santidad, un compromiso con consagrarnos a Dios, con tener una buena relación con Él, verdadera, genuina. A veces estamos más preocupados por estar ocupados que por estar apartados del mundo. Estamos más preocupados por hacer cosas, por el activismo. El activismo es algo muy normal y habitual en la iglesia y es algo a veces perjudicial, ¿no? Estar haciendo, haces esto, haces aquello, estás en un ministerio, estás en el otro ministerio, la gente va por todo lado, ¿no? Activismo, hacen de todo y eso es perjudicial. ¿Por qué? ¿No está mal hacer cosas? No, no, por supuesto que no, pero a veces pensamos que por hacer somos y eso no es verdad. Y eso no es verdad. A veces vemos a personas que hacen una oración y dicen, te entrego mi vida, Señor, te entrego mi vida entera. Lloran, derraman su alma todo, lloran, parece que han entregado su vida, Señor. Después van a su casa y toman sus decisiones, viven como ellos quieren, hacen su voluntad. El Señor no domina ningún área de su vida. No le han entregado su vida a Dios, no le han entregado su vida a Dios, pero a través del activismo, a través del hacer cosas, aparentan ser cristianos. Y a veces nosotros, hasta con buenas intenciones, presionamos a la gente, ¿no? Para que haga cosas, para que se comporte de diversas maneras, pero en realidad lo que muestra esta parábola es que todo debe fluir por una naturaleza nueva, no forzando a las personas a que hagan ciertas cosas. Porque una persona de estas características que aparenta ser cristiano, al tiempo de estar con nosotros, de congregarse, puede no haber nacido de nuevo, pero puede hablar como un cristiano, puede vestirse como un cristiano, puede orar como un cristiano, puede predicar como un cristiano, pero no lo es, pero no lo es. Aparenta estar vivo, pero está profundamente muerto. Y esto es terrible. Esto es lo más terrible que puede acontecer. Que podamos creer que porque a alguien adoctrinamos, ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento proviene de Dios y nosotros debemos pensar que debemos hacer las cosas movidos por el Espíritu, con un deseo genuino de nuestro corazón de vivir conforme a la voluntad de Dios, no obligado, no presionado, por amor a nuestro Señor. Nosotros tenemos que distinguirnos del mundo. Esta parábola habla que el trigo y la cizaña eran similares, pero que a la larga mostraba que el trigo tenía fruto. El trigo se inclina, ¿por qué? Porque trae mucho fruto, pero la cizaña permanece erguida porque no tiene fruto, porque no tiene fruto, pero el trigo tiene fruto. Y nosotros a veces confundimos el fruto del Espíritu con las obras y son cosas diferentes. No por hacer somos. El fruto del Espíritu es amor, es benignidad, es paciencia. Hablaba con un hermano hace tiempo y le decía, mira qué bien que está este hermano que se ha entregado a Dios, cómo vive, cómo se muestra que Cristo resplandece en su vida. Sí, pero no hace. ¿Pero qué querés que haga? No, pero, o sea, ¿qué pretendía? Que haga obras, que haga... A veces son procesos, a veces son procesos, a veces no hay que presionar a las personas, hay que dejarlos ser. El Espíritu es que los convencerá de hacer ciertas cosas, pero no por hacer somos. Tenemos que tener cuidado con el activismo y consagrarnos a Dios, distinguirnos del mundo. No ocuparnos, no preocuparnos por estar ocupados, sino por preocuparnos por estar apartados del mundo, porque todos somos tentados, porque todos tenemos nuestras debilidades, pero todos debemos consagrarnos a Dios, todos debemos vivir en santidad. Es la característica de alguien que ha nacido de nuevo, es la característica de un hijo del reino. Y nosotros debemos diferenciarnos porque Jesús dijo que en los últimos tiempos habría un engaño satánico en la palabra de Dios. Van a querer prostituir la palabra de Dios, va a haber falsas iglesias, va a haber falsos maestros, se van a infiltrar en las verdaderas iglesias, en los verdaderos hijos de Dios y va a acontecer mucho desequilibrio. Ahora, ¿cómo podemos discernir esto? Conociendo la palabra de Dios, consagrándonos a Dios, entregándonos a Dios en cuerpo y en espíritu. Y eso es lo que debemos pensar y razonar en esta mañana. Y si tal vez no conociste a Dios, tal vez no has nacido de nuevo, tal vez no has tenido esta experiencia que cambiará tu vida sin duda, porque no hay nada más importante que tener a Cristo en tu corazón, en tu vida entera, porque las personas te pueden ayudar, vos puedes tener amigos en la iglesia, puedes sentirte cómodo, porque los cristianos, ¿verdad? Los hermanos, son gente muy agradable, pero no solo eso necesitas, sino que necesitas de Cristo.
porque el hermano te va a ayudar, el hermano te va a escuchar, te va a apoyar, va a llorar con vos cuando estés triste y se va a gozar cuando vos estés feliz. Pero el que va a estar siempre con vos, el que va a cambiar tu vida, el que va a salvarte de la condenación eterna, es Cristo, no el hermano. Es un buen momento en esta mañana para que te entregues a Dios, para que te entregues de verdad, para que dejes de jugar con nuestro Señor, para que dejes de jugar con las cosas de Dios y para que tomes un compromiso, pero no por obligación. No, no, no se trata de obligación, se trata de un deseo genuino que habita en el corazón, que es tocado por el Espíritu Santo, un deseo de cambiar, un deseo de cambiar de vida, de entregar la vida a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, aquí estamos delante de tu presencia porque sabemos que necesitamos de ti, Señor, porque sabemos que sin ti no somos nada y que todo lo bueno que proviene en nuestra vida, que hay en nosotros, es tuyo, Señor, y que todo lo malo, todo lo indigno proviene de nosotros. Te pedimos en esta mañana, Señor, que toques en nuestra vida, que cambies todo lo que necesita ser cambiado en nosotros, porque realmente en cada paso, en cada segundo de nuestra vida, nos damos cuenta que necesitamos más y más de ti, que no somos perfectos, que cometemos fallas, que a veces hacemos cosas que no te complacen, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de todos nosotros y que nos dé la fuerza para seguir en tu camino, que perseveremos en la verdad, que no nos apartemos un centímetro de la verdad. Y Señor, si en esta mañana hay alguien que no te conoce, que no ha nacido de nuevo, que no ha conocido tu presencia, Señor, en su vida, que no te ha conocido realmente, que toques en su corazón, en lo más profundo de él, de ella, y que pueda entender que sin ti no hay vida, que podemos aparentar estar vivos sin ti, pero que estamos realmente muertos, que va a haber un juicio, que va a haber una condenación, y que vos no querés que esa alma se pierda. Señor, toca en lo más profundo del corazón de cada una de las personas y que puedan sinceramente entregar su vida a ti, porque el que convence de pecados es el Espíritu, no nosotros, no los hombres, sino tú. Convence de pecado, pon arrepentimiento en su corazón y que haya una transformación genuina para que haya fiestas en los cielos y tu nombre sea exaltado a través de la vida de ella o de él. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén. Espero que haya sido de bendición la palabra. Para mí así lo fue. Que tengan un buen domingo.